escritura aquí lo siguiente, en Deuteronomio, capítulo 24, versículos entre el 1 y el 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Es decir, que según cuenta la escritura, la mujer tenía dos opciones para casarse. Para volver a casarse tenía dos opciones. Es que el marido la diera carta de divorcio porque, habiendo conocido a esa mujer, le desagradara, que le había desagradado, y le da carta de divorcio. Entonces la mujer queda libre y puede hacer entonces la mujer dos cosas: o quedarse libre, suelta, o con su familia, no volverse a casar, con lo cual estaría disponible. En ese caso no pasaría nada. Pero para casarse, puede casarse si quiere, o sea, queda libre, puesto que tiene la carta de divorcio del marido que tenía. Se puede, si quiere y si lo necesita, se puede unir a alguien. Pero si resulta que ese otro alguien, ese otro marido, la repudia de nuevo y la vuelve a dar carta de divorcio porque no le agrada, entonces la mujer no puede regresar al primer marido para estar con él, puesto que sería abominación para Yahvé, como dice aquí luego el versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahvé. Es decir, que la mujer se puede casar, después de la carta de divorcio se puede casar con alguien porque tiene carta de divorcio, o bien porque el marido muere. Si el marido muere, también la mujer se queda libre y se puede volver a casar. Entonces, como dice aquí en Deuteronomio 24, si resulta que el segundo marido, ya que se casó con otro, y la repudia también, pero ya la mujer ya no puede regresar al primer marido, porque sería abominación delante de Yahvé. Entonces está prohibido. Entonces esto ocurre también, porque esto viene en relación con el tema que hablábamos en el vídeo anterior, de nuevo pacto no existe. Entonces ocurre que se produce un divorcio entre Yahvé y la mujer, que es, en este caso, es el pueblo escogido, que es Israel, y ocurre un divorcio. Porque ocurrió que las tribus del norte, las 10 tribus del norte que estaban en Israel, se descarriaron y sirvieron a dioses ajenos, contaminándose con las doctrinas paganas de los pueblos de alrededor. Entonces, no así el reino de Judá, que estaba en el sur, porque Israel se había dividido en dos. El reino de Judá, en donde estaban los judíos y la tribu de Benjamín, 2 tribus, y 10 tribus restantes en el reino del norte, que se llamaba Israel. Entonces, como estas tribus del norte se dedicaron a servir a dioses ajenos, contaminándose con las doctrinas paganas de los pueblos extranjeros, Yahvé dio carta de divorcio a Israel, o sea, a las 10 tribus del norte, que luego esas 10 tribus de Israel se disgregarían por Europa y por el resto del mundo. Y eso tenía un sentido, porque a la vez que se cumplía un castigo de Yahvé, de una diáspora de ser expulsados y de andar rodando por el mundo, a la vez iban a llevar, ese pueblo de Israel en esas tribus, iban a llevar a Europa y a todo el mundo, pues la palabra de Dios, el mensaje de Dios,
la Torá pues toda la escritura sagrada al resto de los pueblos. Luego, esto se explica mejor también, es quien habla de la carta de divorcio es el profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículos, por ejemplo, versículo 1, dice: si alguno dejase a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. Y luego continúa en versículos 6 al 10. Aquí dice que Israel, está hablando Yahvé, dice que Israel se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, es decir, que practica las religiones y doctrinas espirituales de los pueblos extranjeros, que eran paganos. Por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, dice Yahvé, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Es decir, que Yahvé se divorcia de Israel, que era la esposa. El esposo era Yahvé. Entonces, con esa carta de divorcio, Yahvé no se puede volver a casar con Israel, puesto que hay dos opciones: o continúa unida Israel a los pueblos paganos de extranjeros, con sus doctrinas religiosas diabólicas, con lo cual no puede regresar Israel con Yahvé, o bien Yahvé, la parte de Yahvé, tiene que morir. O sea, que en este caso fue... Bueno, es que es un tema, parece un poco complejo, pero bueno, al mismo tiempo es sencillo de entender. Entonces, el Hijo de Dios, que era Yahshua, cumplió ese papel y entonces tuvo que morir, digamos, aquí tenemos ya dos motivos acumulados. Primero, hablábamos en el vídeo anterior, por ese pacto de sangre, de vida a muerte que hubo en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí. Ese pacto de sangre y de vida a muerte, rociando con la sangre de los animales sacrificados sobre las dos partes, y quien incumpliese el pacto moría. Ese pacto era muy frecuente en los pueblos de la antigüedad, antiguamente. Entonces era algo natural. Quien incumplía esos pactos, la parte que incumplía, pues tenía que morir. Entonces vemos como aquí, en este caso, la parte de Yahvé, representada por Yahvé Hijo, que es Yahshua, el Hijo de Dios, tiene que morir, o sea, muere. Habíamos dicho que el marido, al morir, la mujer, que es Israel, queda libre para volverse a casar. Entonces, Yahshua muere y entonces la mujer, que es Israel, queda libre para volverse a casar. Pero como Yahshua, el Maestro, el Hijo de Dios, resucita, o sea, no se queda muerto para siempre, resucita, entonces ya tiene el derecho y ha cumplido con sus compromisos con Israel, porque tenía muchos compromisos adquiridos. Entonces ya se pueden volver a reunir de nuevo y a unir de nuevo en matrimonio. Israel, el matrimonio simbólico, ¿no? Yahvé con Israel, porque el Hijo de Dios muere, la mujer queda libre, se puede volver a casar, pero en este caso se casa otra vez con el mismo, o sea, con el mismo marido, que es Yahvé. Con Yahvé y con sus mandamientos, con sus instrucciones. En este caso, el que paga el precio es el Hijo de Dios Padre, que es Yahvé Hijo, Yahshua, el Mesías, es el que paga, y se pueden unir ya de nuevo otra vez Yahvé con Israel en un matrimonio, tal como se había fijado en el monte Sinaí, porque habíamos dicho que Israel, pues como que no estaba preparada, apenas recién salida de Egipto, de la esclavitud, había asimilado las costumbres diabólicas paganas de Egipto
y de los pueblos de alrededor, y no estaba preparada para hacer un pacto tan serio con un Dios tan celoso como era Yahvé. Pues el pueblo de Israel no estaba preparado para ese pacto, y a la primera de cambio, ahí al pie del monte Sinaí, pues se corrompió, y Moisés tuvo que tirar las tablas de la ley y luego tuvieron que hacer otras. Entonces vemos que Yahvé tenía que morir doblemente. En este caso es Yahvé Hijo, que es Yeshua el Mesías, el que tiene que pagar el precio, el que tiene que darse en sacrificio. Por dos motivos, incluso por tres, porque también había que pagar la deuda en el jardín del Edén, del desobedecimiento de Adán y Eva, que tenía también que rescatar Yeshua el Mesías, ese pecado de transgresión. Pero después pues hay un doble motivo, que es el rompimiento del pacto de sangre y de vida o muerte que se hace a las faldas del monte Sinaí entre Yahvé e Israel. Entonces la parte de Yahvé se ofrece a morir en sustitución de Israel. ¿Puede la parte inocente prestarse a morir en lugar de la otra parte culpable? Pues sí, porque la parte limpia, digamos, no ha roto el pacto. Entonces está en su derecho de poder hacer el papel de la otra parte. El derecho que le da el que no ha roto el pacto, ya ve, y puede ofrecerse en sacrificio, o sea, a morir sustituyendo a la parte culpable. Por ese motivo tenía que morir Yeshua, y por el otro motivo, que para volverse a casar con Israel, con las tribus del norte, que eran 10 tribus, y recomponer otra vez a Israel, para volverse otra vez a casar con Israel, tenía que morir el marido, que era Yeshua, el Mesías, tenía que morir. Así la mujer Israel quedaba libre y se volvía a casar, pero en este caso se casaba otra vez con él mismo, puesto que Yeshua, el Mesías, resucitó, y ya entonces, ya resucitado, pues se puede volver otra vez a unir y a casarse otra vez Yahvé con Israel, porque Yahvé con Israel pues tiene pactos y compromisos de matrimonio desde la antigüedad, y eso se ha respetado siempre a lo largo de la historia y se seguirá respetando por la eternidad, en el milenio y más allá.